¿Por qué la Iglesia Católica no es la Iglesia? Antes de todo, mi mayor respeto a la fe en Jesucristo de millones de cristianos católicos y padres genuinamente sacerdotales. Hubo una época en que los protestantes veían solamente idolatría en la denominación cristiana católica. Hoy, esa señal ya no es exclusiva. Los protestantes tal vez ya le superen a la católica en idolatrías. Aún así, la Iglesia protestante ha influenciado mucho a la católica para mejor, pero ninguna de ellas dos es la Iglesia que Cristo afirmó edificarla. En cada una de ellas hay muchos hijos de Dios, genuinos cristianos, pero la Iglesia se la identifica por otros parámetros establecidos en la Biblia, que las comunicaciones actuales desestiman, haciendo que la verdad sea ocultada. Jesucristo subió al cielo junto al Padre a mediados del año 33. La Biblia describe que desde ese año, 33 después de Cristo, siguieron sosteniendo a la Iglesia, según la secuencia de sus escritos canónicos, Pablo, que no era de los 12, Santiago, Pedro, Juan, Judas. En este itinerario bíblico no hay ninguna posibilidad de colocar a Pedro como el líder principal en la Iglesia, como afirma la Iglesia Católica Apostólica Romana desde el año 33 hasta el año 67. La única mención de Lino aparece como discípulo del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:20. Pablo escribía esta carta a uno de sus dos principales discípulos, Timoteo, el otro es Tito, y si Lino fuera más relevante para una presumible sucesión jerárquica del apostolado, claramente que Pablo le escriba a Timoteo y no a Lino debiera entonces rehacer en Timoteo el apostolado y no en Lino. En tal sucesión aparecen Santo Anacleto, San Clemente, Santo Evaristo, cubriendo la presencia viva del apóstol Juan, que murió en el año 103. Claramente, la sucesión apostólica romana es espuria a la Biblia y sus realidades históricas y cronológicas, señalando otro camino, un apartarse de la línea natural, que es la descrita entre el 33 a 103 después de Cristo, cuando la Iglesia todavía estaba unida y era una. Y si hasta el fallecimiento del último de los 12, Juan, ya habían creado un desvío, ¿cómo no tomar como desvío absoluto su secuencia hasta el Papa de hoy? La denuncia profética de tal desvío. En este examen se nota una intencionalidad por descartar al apóstol Pablo y de crear una religión. La denuncia profética de tal desvío la tenemos en Pablo, registrada en 1 Corintios 1, versículos 10 a 12. Los eruditos en Biblia afirman que esta carta fue escrita en el año 55 después de Cristo, incluso en las Biblias romanas. Es probable que la segunda epístola de Pablo a Timoteo se escribiera en algún momento entre los años 64 y 65 después de Cristo. Lino vendría de ese contexto de 9 a 10 años de distancia, y no hay argumento que resista la realidad de que desde hacía una década la Iglesia estaba sufriendo una división cuádruple: Pablo, Apolos, Pedro, Cristo. Sería muy difícil que en ese momento naciera oficialmente el cristianismo de Cristo, porque ya existía y estaba limitado a una cuarta parte de la comunidad cristiana, por causa de los agentes divididores de la Iglesia adentro de ella. Pero el dueño de la Iglesia, Jesucristo, tampoco aprobaba esa cuarta parte llamada de Cristo. ¿Quiénes comunicaron a Pablo de la división que se gestaba en aquellos días? Respuesta: los de Cloé. La genuina Iglesia estaba reducida en una familia, una casa, la casa de los de Cloé. Cloé era una hermana muy rica que hasta tenía muchos esclavos a su servicio. La Iglesia en Corinto no sería materialmente muy pobre, con miembros fieles como esta mujer, cuyo nombre significa pasto verde, como profecía de que a la verdadera Iglesia le bastaría el buen pastor, la puerta, el pasto verde de Juan 10 y Salmos 23. En algún lugar los hermanos se reunían para discutir
quién debía ser el apóstol supremo, y uno de los 4 grupos en que repartieron la Iglesia parecía no endosar la división, pero para los de Cloé, tan solo llevar el nombre de Cristo ya era Babilonia. La genuina vida de la Iglesia se manifestaba de casa en casa de los hermanos, y en Corinto sobresalía la casa de Cloé sin cualquier pretensión de nombres, puesto que en esencia no existe otra iglesia igual a la que Cristo se propuso edificar. Los de Cloé entendieron que esa iglesia seguía siendo la misma en su casa, y si acaso debiera tener un distintivo, sería de la casa de Cloé y más nada. La iglesia nunca dejó de ser, pero que aparecieran iglesia de Pedro, iglesia de Apolos, iglesia de Pablo, iglesia de Cristo, a los verdaderamente iglesia no tenía sentido alguno, pues la iglesia seguía viva e inalterada de casa en casa. La historia del cristianismo, no de la iglesia, siguió apartándose de la iglesia, y de las 4 mencionadas, la que prevaleció fue la de Pedro, desviándose constantemente de la corriente natural y recta de la Iglesia de Jesús y sus apóstoles. Ese comienzo de la falsa iglesia, según información fidedigna del Vaticano, si inició con Pedro, entonces había nacido de la división en Corinto, entre el año 33 y el 105 con el Papa Santo Evaristo, para dar secuencia en la sucesión papal y no sucesión apostólica. Naturalmente, este desvío es el que en el 313 casó con el Estado y sigue divulgando católica, simultánea a la Iglesia que Jesús generó y que sigue reuniéndose de casa en casa. La falsa Iglesia tiene templos, catedrales suntuosas y mina el mundo con sus riquezas materiales. La verdadera continúa reuniéndose de casa en casa y en cualquier lugar en que los de Cloé nos ofrezcan su lugar voluntariamente. La falsa iglesia es denominada la gran ramera en la Biblia y sus hijas, las protestantes, juntamente. La verdadera tiene un único marido, Cristo. La falsa iglesia se identifica como ciudad alta, o sea, siempre se destaca en las ciudades del mundo ocupando un lugar central. La verdadera está en toda la localidad populacional. La falsa iglesia se expresa como leona, la verdadera como paloma, pero no en la vanidad de las sectas que usurpan el logo de la paloma, como tampoco configura la usurpación del león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesús. La falsa iglesia copula con el Estado, la política, como Pérgamo, y mantiene las enseñanzas de Jezabel que la decapita de Cristo. No entroniza al Hijo de Dios, sino a un hijo de María, y mantiene misterios satánicos en el tipo iglesia Tiatira. El sacerdote católico Martín Lutero y otros padres se apartaron de la gran ramera y lanzaron la reforma protestante que la Biblia identifica como hijas de la mujer, que también es llamada de Babilonia la Grande, para describirla como madre de confusiones. El Señor de la Iglesia conclama a todos los que aman a Dios: «Sal fuera de ella, pueblo mío». La verdadera Iglesia no constituye una parafernalia política, social, material y doctrinal como la gran ramera y sus hijas, y permanece de casa en casa gobernada por su cabeza, Jesús.